Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que se refiere a la clase inicial de nuestra cuarta unidad, cuarto bloque. En esta ocasión, pues vamos a retomar la clase que tenemos pendiente y vamos a tener también la clase que corresponde a esta semana. Entonces, acá pues vamos a aprovechar nuestro tiempo y pues vamos a dar inicio con lo que se refiere a lo que es el derecho vigente en Guatemala. Vamos a hablar dentro de los distintos aspectos que nosotros podemos tener en cuanto al derecho. Ya hemos visto qué es derecho natural, ya vimos qué es la jurisprudencia, ya hablamos un poco del Código de Comercio, hablamos de la Constitución en un principio. Hemos visto cómo se conforma el Estado y también hemos visto las distintas características que van conformando lo que refiere al estudio del derecho en forma general. Vamos a dar inicio entonces a lo que se refiere el derecho vigente guatemalteco. Recordemos que todos los países pues cuentan con un derecho específico y que ese derecho está basado a las normativas de uso normal o de uso social que se da dentro de la comunidad propia en ese país. Tenemos acá que el derecho vigente guatemalteco pues se le va a conocer al derecho público y al derecho privado. Entre estos dos se reconoce que la teoría romana es la división de las normas jurídicas y en las dos grandes ramas del derecho privado y derecho público es obra de los juristas romanos. Como su nombre lo indica, es una teoría romana. Recordemos que en Guatemala, nuestro Código Civil, el Jus Civile, está reconocido por lo que es la teoría romana, el derecho romano. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros conocemos dentro de lo que es el Código Civil está basado a conocimientos previos, a derechos previos, pero todos estos derechos están conocidos desde la antigua Roma, en donde nosotros podemos determinar la distinta información de cuál es el derecho de la propiedad, cuál es el derecho civil, cuál es el derecho de la persona, cuál es el derecho de la cosa, y cuando hablamos del derecho de la cosa es de un bien. La doctrina clásica está sintetizada en la conocida sentencia de Ulpiano. Este es un autor que dice, derecho público es el que atañe a la conservación o a la conservación de la cosa romana privada, el que concierne a la utilidad de los particulares. ¿Qué quiere decir? El derecho privado, lo que se da a entender, de acuerdo a Ulpiano, es que todo el derecho privado concierne a la utilidad de los particulares, a los bienes de los particulares, a las propiedades de los particulares, al derecho que usted tiene como persona de resguardar su vehículo, al derecho que usted tiene como persona de resguardar su motocicleta, su casa, su trabajo, todo lo que sean sus propiedades. Este es un derecho privado. A esta concepción se le conoce con el nombre de teoría del interés en juego, según la cual el derecho es público o privado, según el interés que garantice o proteja. ¿Por qué se denomina teoría del interés en juego? Haga de cuenta lo siguiente. Número uno, cuando hablamos de la teoría del interés en juego, si a mí me interesa proteger algo, pues voy a luchar para que realmente sea protegido. Por ejemplo, yo tengo una casa y yo tengo el interés en juego de que esa casa a mí no me la quiten, entonces yo voy a estar constante, voy a pagar lo que es impuestos sobre esa casa, voy a ser constante en pagar todos los servicios de esa casa y si yo estoy comprando la casa por abonos, voy a estar pagando las cuotas correspondientes. Pero resulta que en un momento dado, si ese interés en juego realmente no se representa, se pierde dicho interés. Dejo de pagar las cuotas,
Llego a deber 2 años de las cuotas de esa casa, dejo de pagar el impuesto único sobre inmuebles, dejo de pagar los servicios, etcétera, etcétera. Llegará un momento en que me van a embargar esta casa o me la van a quitar, ¿verdad? Porque el interés se perdió. Entonces, este interés en juego va a depender mucho de lo que cada una de las personas quiera representar o quiera proteger. Si yo no tengo un interés en algo, pues definitivamente no voy a protegerlo. Y por lo tanto, ese interés en juego no lo voy a representar como tal, no lo voy a dar a conocer. Luego vamos a tener la expectativa acerca de lo que es la teoría de la naturaleza de la relación. Por ejemplo, acá ya se está hablando acerca de que esta es la más generalmente aceptada y sostiene que la diferencia entre derecho privado y derecho público no debe buscarse en los intereses protegidos, sino en la naturaleza de las relaciones que aquellos establecen. Entonces, tenemos que una relación puede ser de coordinación cuando los sujetos que en ella figuran se encuentran colocados en un plano de igualdad formal, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la celebración de contratos, tales como el de mutuo o el de compraventa entre dos particulares. ¿Qué sucede acá? La teoría de la naturaleza de la relación. Usted está interesado en vender una propiedad y yo estoy interesado en comprarle esa propiedad. Entonces hay una naturaleza en esta relación. Quiere decir de que usted va a proporcionar lo que es el bien y yo voy a proporcionar lo que es el efectivo para que podamos hacer el intercambio correspondiente. Al momento en que usted viene y endosa la propiedad de dicha escritura o en este caso del inmueble, automáticamente yo me veo en la obligación de pagar el valor que se ha acordado. También se habla que está no solamente de coordinación, sino que también hay de subordinación, cuando las personas a quienes se aplican no están jurídicamente consideradas iguales, tal como ocurre cuando intervienen en el Estado como entidad soberana y un particular. Por ejemplo, cuando hablamos de subordinación, en este caso podría usted decir, ahorita estamos teniendo lo que es el toque de queda que comienza a las 9 de la noche y finaliza a las 5 de la mañana del día siguiente. Quiere decir de que acá estamos en subordinación, porque nosotros no estamos en los mismos intereses jurídicamente que se hablen. Por ejemplo, el Estado tiene toda la potestad de venir e indicar a qué hora comienza ese toque de queda. Y nosotros lo único que tenemos que hacer o hacer por ser subordinados es venir y determinar de que debemos respetar ese horario. En el caso de que nosotros somos relegados a estar dentro de nuestros hogares durante todo este espacio de tiempo, se recordará usted de que antes, pues el toque de queda, pues comenzaba a las 4 de la tarde, pasábamos más tiempo dentro de nuestros hogares. Luego dijeron de que pasaba a las 6 de la tarde, luego lo cambiaron que a las 7 y ahora pues es a las 9. Entonces, el Estado es el que tiene esa potestad y ellos son los que determinan, el Estado como tal, determina qué es lo que se debe de hacer jurídicamente hablando. Y nosotros pues solamente podemos acatar las órdenes que éste pueda emitir. Aparte de ello, podemos mencionar que ante lo anterior, se hace necesario aclarar que la relación de coordinación no ocurre solamente entre particulares, sino también puede ocurrir entre dos órganos del Estado, entre un particular y el Estado, cuando éste no actúa con su poder soberano. ¿A qué nos referimos con esto? Hay momentos en que el Estado pasa a funcionar como una persona particular y el Estado como tal, se debe de regir por medio de las normativas o las leyes que se establecen para un particular, para un civil. Es decir, cuando el Estado contrata con un particular,
bajo las normas del derecho común. Podemos poner por caso el que el Estado le compre a un particular objetos de libre comercio. Usted se ha dado cuenta que viene el Estado y así como este año, ¿verdad? Él tuvo que hacer contratación con distintas empresas que se dedicaran a medicamentos, a promover lo que son mascarillas, lo que son trajes protectores, etcétera, etcétera. El Estado no produce esto. Por lo tanto, tenía que buscar a una institución particular para que le pudiese proveer de todos los insumos que el Estado necesitara. Pero viene el Estado y hace un contrato de compraventa, pero es un contrato como que si el Estado fuera una persona particular. Acá pasa a ser un comprador común y corriente. El Estado se obliga a adquirir X cantidad de productos y a pagarlas en dicha fecha. Y por ser una ley común, entonces, si no cumpliera el Estado, la institución privada, en este caso una persona particular, podrá demandar al Estado y hacer que el mismo le pague como se había acordado. De lo anterior se obtiene que, según esta teoría, la relación será de derecho privado si los sujetos se encuentran colocados por la norma en un plano de igualdad y de derecho público cuando la norma establece una relación de subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Estado se iguala a un particular, entonces quiere decir de que acá se conocerá como derecho privado, ya que tanto el Estado como el particular generan comercio, generan un contrato de compraventa o de prestación de servicios y en su momento dado pues tendrá que cumplir uno en poder proveer el producto o proporcionar el servicio y el otro, en este caso el Estado, de pagar el insumo correspondiente. Mientras cuando el Estado solamente determina ley y hace que nosotros nos subordinemos a él, que en este caso tengamos que respetar esa normativa, se va a entender que es de derecho público, ya que solamente nos queda acatar las órdenes, respetar dichas órdenes y por lo tanto pues no nos queda más que apegarnos a la ley o a la normativa correspondiente. El Estado puede entonces entrar en relación de coordinación y supraordinación en relación con los particulares. Esto pues viene a determinar algunos aspectos adicionales. Y esta coordinación o supracoordinación es lo que va a determinar que el Estado pues pueda velar porque esos mismos derechos se cumplan o porque las mismas leyes se vayan a cumplir. En cuanto a las normativas jerárquicas, según lo que ya hemos visto en la pirámide de Kelsen. Ahora vamos a hablar acerca de lo que se refiere la Constitución y las funciones del Estado. Ustedes se recordará que a inicios del año, en la primera unidad, nosotros comenzábamos a indagar en cuanto a la Constitución Política de la República. Comenzamos a ver generalidades en cuanto a la protección, en cuanto a lo que los derechos que nosotros tenemos como ser humano, en cuanto a los derechos que nos deben de brindar, en cuanto a las obligaciones que tiene el Estado para con nosotros, en cuanto a la obligación de que nos deben brindar educación, salud, un trabajo, una vida digna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto pues lo fuimos viendo de acuerdo a los principios que teníamos nosotros, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero ahora vamos a entrar en materia en donde podemos determinar qué es la Constitución y las funciones del Estado. Vamos a tener acá, por ejemplo, previamente a entrar al análisis de lo que es la Constitución, es necesario indicar que existe una Constitución en sentido material y aparte de ello también consiste o existe una Constitución en sentido formal. ¿Por qué la dividimos en constitución en sentido material y en sentido formal?
Pues en material, por todos los aspectos que en ella se resguarda, en todos los aspectos materiales, en todo lo que sean objetos. Y en el sentido formal, porque genera ley, genera una ley que todos debemos de acatar, es formal por los procedimientos que se deben de llevar. Recordemos que si nosotros sentimos de que se están violentando nuestros derechos, pues nosotros podemos venir y proponer lo que es una inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues estamos declarando que se están violando nuestros derechos constitucionales. El Estado no puede afirmar su específica realidad de ser social, su existencialismo permanente, sino mediante la integración unitaria de los diversos grupos e individuos que lo forman. Sin esa unidad que se expresa en la voluntad político o política, no se concibe ningún grupo social perdurable en el tiempo. Surge así la idea de organización como supuesto necesario a la existencia del grupo político, aun cuando se le piense a este en una etapa primitiva, en que la cohesión se logra por simples medios de denominación física o bien por medio de una dominación física. ¿Qué quiere decir todos estos aspectos? Por ejemplo, cuando el Estado no puede afirmar su específica realidad de ser social, es porque el Estado, recuérdese, está conformado, hemos dicho que el Estado se conforma por lo que es población, territorio y soberanía. Eso es lo que conforma el Estado. Quiere decir de que no es un ente social como tal, sino que está conformado por varios entes. Dice que su existencialismo es permanente, pero a la vez sí, mediante la integración unitaria de los diversos grupos. Quiere decir que si no existe lo que es la población, no existe lo que es el territorio y no existe la soberanía, pues no se reconoce como Estado. Y por lo tanto, no puede existir y de igual manera esto no funcionaría. Sin esa unidad que se expresa en la voluntad política, no se concibe ningún grupo social. Quiere decir esto que nos obligamos a tener normas, a tener leyes que estipulen nuestro ser y nuestro comportar, cómo nos vamos a conducir, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que no podemos hacer. Vamos a tener acá otros aspectos, por ejemplo. Tenemos la Constitución en sentido material, que es uno de los aspectos que mencionaba. Cuando hablamos de la Constitución en sentido material, nos basamos a toda organización, a su vez, en principios de ordenación, en cuanto son condición de existencia del Estado, cualquiera que sea la forma específica que éste adopte. Quiere decir que la organización se va a basar en los principios de ordenación, cómo van a ser los ordenamientos jurídicos que se van a dar dentro de lo que es el Estado. También nos indica que es bajo la condición de existencia y que cualquier forma que pueda tener el Estado debe estar de una forma específica y que debe ser adoptada como tal. Si el Estado no adopta lo que es una forma específica, pues entonces no va a haber un sentido material. Quiere decir de que debe existir una ley, pero una ley escrita, para que de esta manera, pues, se pueda determinar como un sentido material. Adicionalmente a esto, mencionamos que este concepto de constitución, no de contenido relativamente, ¿verdad? Sumamente amplio, se corresponde con la realidad social del Estado. En un momento dado podemos determinar que la suerte y la representa la estructura de un estatus político. En este caso, el estatus político, como podemos observarlo, el Estado es el ente social más fuerte de lo que es una nación, un país. El Estado, pues, bajo sus tres poderes, el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial, van a determinar
lo que se refiere a sus normativas, sus leyes, formas de juicios, formas de jurisdicción, porque aunque usted no lo crea, en cuanto a esta parte, si bien es cierto, a mí me pueden, para ponerles un ejemplo así bien básico, a mí me pueden extender una multa por un ilícito de tránsito. Hagamos de cuenta que este se cometió en Guatemala. Y resulta que la multa es de 100 quetzales. Pero resulta que yo llegué a Villanueva. Pero en Villanueva dicen de que son más fuertes para poner la multa. Y el mismo día, por el mismo ilícito, vienen y me colocan en Villanueva una multa. Pero resulta de que acá en Guatemala me habían puesto una sanción por 100 quetzales, mientras que cuando llegue a Villanueva me van a poner una por 500 quetzales. Y usted podrá decir, pero mire, si es la misma sanción, es la misma infracción, ¿por qué me está colocando una multa más alta? Porque los estatutos en cuanto a la Policía Municipal de Tránsito va a variar entre cada uno de los municipios, aún estando dentro del mismo departamento. Es como se dijera en el municipio de Misco, de igual manera, las multas no son negociables. Sin embargo, usted va a buscar la negociación de una multa en el municipio de Guatemala y pues todavía tiene usted la oportunidad de que le exoneren un 25%, un 50% o incluso hasta un 90%, según sea el ilícito o la multa o la infracción que se haya cometido. Mientras que en Misco o en otros municipios no se van a dar estos casos, porque no son muy abiertos en el pensamiento de poder negociar. De lo anterior podemos afirmar que todo Estado necesita de una constitución y siempre la tiene y siempre la ha tenido. En su evolución histórica, recordemos que un Estado que no la tuviera, pues va a tener grandes problemas, ya que el ser humano se debe basar a normativas, a leyes, las cuales va a estar siempre para tenerlas que obedecer. Si el ser humano no tuviera normas, reglas que le conduzcan día a día, pues entonces siempre sería una serie de delitos, de infracciones que se cometerían a diario, ¿verdad? Y pues se entraría en una anarquía. Y cuando hablamos de una anarquía, pues que cada quien hace lo que se le dé la gana, ¿verdad? Y cada quien haría lo que le venga en gana a la hora que se le dé la gana. Por ejemplo, ahorita usted ha escuchado de que a pesar de que hay un toque de queda a las 9 de la noche, hay lugares donde se han puesto a hacer fiestas. Hay lugares de que a pesar de esto, pues venden licor, ¿verdad? Pero esto es sancionable, ya que hay una ley que está especificando que no se puede hacer. Pero si no existieran leyes, esto sería una anarquía total. Cada quien haría lo que se le diera la gana. Al concepto de constitución en sentido material se le contrapone un concepto de contenido más restringido, el de constitución en sentido formal. Y es acá en donde nosotros vamos a comenzar a ver la parte formal de la constitución. En este caso, la constitución en sentido formal pues va a comprender el conjunto de normas jurídicas, todas las leyes, ¿verdad? Todo lo que esté escrito fijados por escrito en un texto. Ya hablemos código civil, código procesal civil y mercantil, código penal, código municipal, tenemos lo que es la ley de educación nacional, lo que es la ley Pina, etcétera, etcétera. Varias, pero sobre todo lo que es la Constitución Política de la República. Recordemos que la Carta Magna, o bien llamada Constitución Política, es la ley suprema, ¿verdad? Y nadie está por encima de ella. Con él se expresa un deber ser, una estructura normativa de sentido con existencia independiente del ser social y cuya realidad específica consiste precisamente en que pretende determinar esa relación social.
Es por ello que la Constitución, en sentido formal, pues viene a resguardar todo lo que son sus normativas escritas, todas las leyes, todos los códigos, todos los reglamentos. Y es de acá de donde nosotros pues debemos obedecer los distintos parámetros que en ella se dan. Si nosotros en un momento dado no obedeciéramos alguna ley, pues definitivamente vamos a tener una sanción. Y esta sanción, pues puede ser una llamada de atención verbal, puede ser una sanción económica porque me vayan a cobrar, porque yo tenga que pagar una multa, o en su determinado caso, ya llegando a los extremos, que sea una sanción por un delito grave y que tenga que ir a una cárcel, ¿verdad? Es por ello de que debemos resguardar todo lo que nosotros hacemos. Máxime que algunos de nosotros, pues en el caso de ustedes, ¿verdad? No en el mío, sino en el caso de ustedes, ya entran a ser mayores de edad. Ya este año están cumpliendo los 18 años y pues hay más obligaciones que se deben de respetar. Ahora vamos a tener lo que es el objeto de la Constitución moderna. Recordemos que el principal objeto es determinar lo que son los derechos, pero también las obligaciones que tiene un ser social. Los derechos y obligaciones que tiene usted como persona. Los derechos y obligaciones que tengo yo. Usted, que tal vez está cumpliendo la mayoría de edad en estos meses. Usted, que aún es menor de edad. Usted, de que en un momento dado ya es mayor de edad hace 2 años, hace un año, hace varios meses. O bien cualquier otra persona que deberá respetar sus derechos, pero sobre todo las obligaciones que se tienen que cumplir. Vamos a tener acá que con las revoluciones francesas y americana, recordemos que acá ya han habido dos revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que se inicia a finales del siglo XVIII y que en este caso fue una especial concepción jurídica y política, cuya preocupación por la libertad y la seguridad la caracteriza como la formulación escrita y solemne de un código de las garantías de la libertad. ¿Qué sucede acá? Nosotros como Estado, como país, como nación, Guatemala, a pesar de que ya vamos a estar en una forma soberana e independiente que la vamos a estar celebrando el próximo día martes, estamos hablando que todavía somos una nación joven, ¿verdad? Apenas tenemos tiempo de estar en libertad, pero hablemos de lo que es Francia, hablemos de lo que es América, y cuando hablamos América es porque tenemos Estados Unidos de Norteamérica. Desafortunadamente se tiende a hablar mal. Al decir América, sabemos que es todo el continente americano, pero acá se ha venido hablando mucho de que cuando se menciona América es porque es Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, en todos estos aspectos, recuérdese que Guatemala ha venido haciendo como que un resumen de distintas constituciones a nivel mundial. Y tal vez le gustó un artículo de la Constitución francesa y toma ese artículo acá en la Constitución guatemalteca. Le gustó otro artículo en la Constitución norteamericana y toma ese artículo y lo deja plasmado en la Constitución guatemalteca. Si bien es cierto, hay muchas leyes que nos favorecen, nos benefician. Desafortunadamente, acá se puede visualizar de que nuestra constitución pues tiene mucho de otras constituciones que por su naturaleza pues han venido siendo reformadas y se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Tenemos acá que por ello la Constitución representa desde esa época un estatuto fundamental y escrito en el cual se fijan en forma clara y precisa los derechos fundamentales del hombre. Óigalo bien, los derechos fundamentales del hombre y la organización fundamental del poder del Estado. La Constitución moderna tiene su origen en el triunfo
de los principios demoliberales sobre los principios absolutistas, circunstancia a la que también debe su característica de ser un instrumento defensor de la libertad individual. Recuérdese que la constitución, cualquier constitución de cualquier país, lo que va a pretender es velar por los derechos principalmente del ser social, de una persona particular, pero también nos hace ver lo que son las obligaciones que se van a tener de ese mismo ser social, ¿verdad? Muy bien. Nos dicen entonces que la Constitución moderna tiene su origen en el triunfo de los principios demoliberales. Quiere decir que todo esto pues va a ser a base de la libertad, son principios fundamentales, ¿verdad? Y como dicen que son absolutistas, de que se busca que en su absoluta concepción se puedan tener principios de derecho. Bueno. Ahora vamos a hablar de cómo en el Estado liberal toda la estructura de poder no tiene más fin que el de ponerse al servicio de la seguridad individual. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, el Estado es lo superior, el Estado está conformado por población, territorio y soberanía, pero se nos indica que el Estado es un servidor y sobre todo es servidor de la seguridad individual. Ay, entonces, profe, ¿por qué razón no me protegen? Mire que ayer me asaltaron y me robaron. Vea, la seguridad individual es no precisamente que nos provean a un policía por cada uno de nosotros, como que si fuera nuestro ángel de la guardia y nos ande cuidando, o como que si fuera nuestro guardaespaldas. No, no se trata de eso. Cuando hablamos de seguridad individual, es hablar que el Estado se debe de organizar para que pueda haber seguridad. No quiere decir de que a mí no me van a asaltar, no me van a robar, sino quiere decir de que esto va a mermar, va a ser menor cantidad. Por cada 1,000 personas o por cada 1,000 habitantes, tal vez 2 van a ser asaltadas en un día, porque la seguridad se está proporcionando. Bueno, esta es la expectativa, esto es lo que se cree, aunque sepamos que la realidad es otra. La Constitución que la organiza crea un sistema de limitaciones al ejercicio de ese poder, conforme la idea de que la actuación del Estado debe llevarse a cabo de acuerdo con las reglas preestablecidas. La Constitución guatemalteca, no queriendo permanecer indiferentemente a las enseñanzas de las demás modernas corrientes del derecho público, contiene en su texto, al lado de las tradicionales garantías de la libertad individual, gran número de prescripciones que garantizan el imperio de la justicia, tanto social, y orientan la actividad planificada del Estado. Con esto, cuando hablamos de tener varias garantías, es todo el articulado que usted ve, ¿verdad? Donde nos dicen derecho a la vida, derecho a un trabajo digno, derecho a la educación, derecho, etcétera, etcétera. Todos estos derechos son las garantías y son las garantías individuales que nosotros podemos determinar. También se nos mencionan acerca del imperio de la justicia. Entre las garantías que nos mencionan, pues el imperio de la justicia es velar precisamente porque esas garantías no sean violentadas. Por ejemplo, usted ahorita está teniendo el derecho a la educación, aunque lo estamos haciendo de una forma virtual y a distancia, pues definitivamente se le está garantizando de que usted sigue teniendo la educación. Tal vez usted podrá decir, pero es que no es lo mismo, profe, no es la misma educación, nos gustaba más ir a las aulas y estar en las aulas. Sí, pero por esta situación en la que vivimos, se le sigue garantizando a usted de que la educación sigue avanzando, en el sentido de que no perdió el año.
porque bien fácil hubiera sido de que se les dijera, bueno, como este año ya no seguimos estudiando, entonces todos perdieron y el otro año repiten este grado, ¿verdad? Algunos dirían, ay, sí, qué hueva, volver a repetirlo. Entonces, no importa, mejor a distancia, que nos den poquito, pero que ganemos el año. Recuérdense que en este caso, pues se les está dando el derecho a la educación y se están respetando estas garantías. Jamás se les ha dicho de que usted va a ganar por decreto, sino que usted debe de luchar porque realmente pueda ganar el curso que le corresponde, tal vez no con una nota de 100 puntos y tampoco con una nota de 60, pero yo sé de que ustedes se están esforzando y que están velando porque ese derecho se les siga proporcionando. También se habla acerca de que todas estas garantías individuales de libertad, pues en gran número la de prescripciones que garantizan el imperio de la justicia social y orientan la actividad planificada del Estado. Cuando hablamos de prescripción, hablamos de terminación, de cierre, de finalización. Esta prescripción, pues estamos hablando de que en algún momento llega una garantía constitucional y prescribe. Por ejemplo, dentro de las garantías constitucionales, una de las preguntas sería, ¿cuándo deja usted de tener derecho a la educación? ¿Cuándo deja de tener el derecho usted a un trabajo digno? ¿Cuándo deja usted de tener el derecho a la vida? Esa sería una cuestionante y espero que lo analicen. Ahora, hay varios aspectos que nosotros podemos determinar. De todo lo que hemos visto, pues ya hemos hablado un poco en materia a las garantías constitucionales y hemos visto lo que se refiere a todo lo que nosotros podemos proveer y de qué manera la Constitución nos garantiza nuestro bienestar social y nuestro bienestar individual. Bueno, nos vamos a quedar en esta clase por acá y pues vamos a dejarles el material dentro de su Classroom para que lo puedan visualizar. Y por favor, estar muy atentos ya que va a venir ya sus primeros ejercicios para que puedan trabajar y acumular sus puntos evaluativos en esta cuarta unidad. Por favor, a medida de lo posible, hablen con sus compañeros que no hemos tenido conocimiento de ellos, invitémoslos a continuar, averigüemos si cuentan con lo que son redes, averigüemos si todavía están tal vez acá en la capital o se mudaron a sus lugares donde viven realmente, a sus domicilios, tal vez al interior de la República, no sé. Entonces, tratemos de invitarlos para que retomen sus clases y que no pierdan el año escolar. Así que nos quedamos por acá, jóvenes, que pasen una muy feliz tarde y nos vemos en la próxima clase.